Hasta ahora, hemos establecido firmemente que la fecha de 476 para la caída del Imperio Romano Occidental fue una fabricación posterior del Imperio Romano Oriental durante el reinado de Justiniano para justificar una guerra contra los reinos germánicos del oeste. Pero si 476 fue una fabricación, ¿cuál sería entonces la fecha real para la caída del Imperio Romano Occidental? Como hemos establecido en videos anteriores, el cronista romano oriental Marcellinus Comus fue el escritor que primero propuso la idea de que el Imperio Romano Occidental había caído en 476, sobre lo cual hablé en este video aquí. Como hemos dicho, por todas las definiciones de imperio, el reino de Teodorico era mucho más un imperio que el oficialmente denominado Imperio Romano Occidental de los años 470. Tenía un territorio más grande, era políticamente más estable, no había constantes usurpadores y guerras civiles, y después de 510, Teodorico incluso reinó efectivamente sobre el reino visigodo. Por lo tanto, en conjunto, una gran parte del antiguo Imperio Romano Occidental fue gobernada desde Rávena, como había sido el caso en los últimos años del Imperio Romano Occidental después de la muerte del emperador Antemio. Por lo tanto, el Imperio Romano Occidental fue un imperio significativo, entre los más importantes de Roma. Pese a que Teodorico no tenía el título oficial de emperador romano occidental, gobernó como tal. Se emitieron monedas que tienen una calidad mucho mayor que las monedas romanas occidentales, de baja calidad de los años 460 y 470. Se construyeron nuevos edificios en Rávena. Las instituciones romanas fueron meticulosamente preservadas. Se eligieron cónsules en el oeste. El Senado romano se reunía en Roma, como si nada hubiera cambiado, y el prefecto urbano de Roma, el praefectus urbi, obtenía ingresos fiscales del Estado ostrogodo para proteger, reparar y mantener los antiguos monumentos de la ciudad de Roma. Se continuaba practicando el derecho romano, se enseñaba literatura y retórica romana, y grandes estadistas como Casiodorus, Symmachus y Boetius residían en Roma y continuaban las tradiciones de los romanos. Todavía se hablaba latín, e incluso el comercio comenzó a resurgir de alguna manera después de los tumultuosos años de los 470. Las carreteras romanas todavía funcionaban y se utilizaban. Los acueductos romanos todavía llevaban agua a las grandes ciudades de Mediolanum, Ravenna, Neápolis y Roma. Y los baños romanos todavía se utilizaban en toda Italia. Incluso se celebraban juegos en el Circo Museo. Durante el consulado de Oetaric, quien fue nombrado para este antiguo cargo en 519, un consulado que incluso fue aceptado por el emperador romano de Oriente Justin I, se celebraron juegos en el Circo Máximo y el Coliseo. Oetaric entró a la ciudad en una procesión triunfal que todavía inspiraba asombro, y podría haberse parecido a los antiguos triunfos imperiales. Los juegos gladiatoriales ya estaban consolidados y la ciudad se estaba reconstruyendo. Aunque se había abolido el mal, las cacerías de animales eran populares. Así los venatores seguían cazando bestias salvajes en el Coliseo para la celebración del consulado de Oetaric. Se organizaron carreras de carros en el Circo Máximo, donde las facciones verde y azul se enfrentaban en furiosas carreras que no pocas veces llevaban a escenas tumultuosas de peleas y luchas, incluso hasta situaciones similares a la guerra entre las facciones de los corredores de carros. Bastante a menudo, los corredores de carros de Roma tenían que huir a Constantinopla y viceversa cuando las cosas se ponían demasiado calientes. Pero el reino de Teodorico también era uno de tolerancia religiosa. Teodorico y sus ostrogodos eran cristianos arrianos, mientras que la mayor parte de la población romana eran cristianos calcedonios. Pero todavía había paganismo y muchos viejos ritos paganos se realizaban en Roma y en el campo circundante. Por ejemplo, como nos cuenta Procopio, incluso tan tarde como en 537 cuando estaba en Roma, la población participó en el antiguo festival pagano de las Lupercalias, o el templo de Jano en el Foro Romano todavía se abría en tiempos de guerra y se cerraba en tiempos de paz. En zonas rurales aún se practicaba la antigua religión pagana, y parece que a Teodorico no le importaba. Entonces, podríamos decir que el Imperio Romano Occidental todavía existía a principios de los años 500,
solo que en lugar de un emperador romano, ahora había un rey germánico, que de hecho para todos los efectos se comportaba como un emperador romano occidental. Y debe notarse que incluso antes, 476 después de Cristo, muchas veces el Imperio Romano Occidental estaba bajo el control de un Magister Militum bárbaro, por ejemplo, Arbogast, Stilicho o Ricciardo. El trono del Imperio Romano Occidental, aún bajo influencia romana, a veces quedaba vacante por meses. Por lo tanto, un gobernante germánico no era de ninguna manera una situación desconocida. De hecho, hubo una notable continuidad después del 476, por lo que nadie en el oeste de esa época habría pensado en ver el 476 como la fecha de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente estaba muy vivo y bien para la gran mayoría de los romanos, viviendo en Italia, en Dalmacia o en la España visigoda. Pero esto estaba a punto de cambiar. El emperador romano oriental Justiniano tenía una visión muy diferente de un imperio romano, y por lo tanto, desató una serie de guerras contra los reinos germánicos occidentales. El reino vándalo cayó ante los romanos orientales en 534. Luego, en 535 se desató la guerra contra los ostrogodos, sobre la cual hablé en detalle en estos dos videos aquí. Pero mientras que la guerra contra los vándalos fue rápida y su reino fue anexado sin ningún impacto negativo para la población romana local, esta vez fue muy diferente. Desde 535 hasta 562, Italia fue devastada de manera tan absoluta y completa que sería sumergida en la Edad Oscura. La ciudad de Roma fue severamente dañada y despoblada. Durante las guerras góticas, el Imperio Romano estaba en un estado crítico, con pocas personas viviendo en la ciudad. La población se redujo de 100 a 200.000 personas antes de las guerras, a 30.000 después de las guerras. La hambruna asoló la tierra después de que el sol se debilitó en 536 por una serie de erupciones volcánicas. La peste se extendió por el imperio e Italia después de 541. Mediolanum, la segunda ciudad más grande de Italia, fue arrasada en 539, más de 10.000 ciudadanos brutalmente asesinados por una coalición de godos y burgundios. Todos los senadores romanos fueron asesinados o huyeron a Constantinopla o a fincas rurales. Los cargos de cónsul y prefectus urbi dejaron de existir en el oeste. La ley romana, las bibliotecas y otras antiguas instituciones romanas desaparecieron. Los acueductos de Roma fueron destruidos, inundando la Campania y convirtiéndola en un pantano infestado de enfermedades. La gran ciudad imperial de Roma fue destruida, y los baños reales, en uso durante más de 500 años, dejaron de funcionar y fueron abandonados. Los lombardos invadieron Italia en 568, fracturando la península en territorio gobernado por los lombardos y territorio gobernado por los romanos del este. Una fractura de la cual Italia necesitaría 1300 años para recuperarse, lo que también facilitaría el alejamiento del este y el oeste. Iglesia cristiana. En resumen, todo lo que había sido romano fue completamente y totalmente destruido en las guerras góticas. Por lo tanto, podemos decir que el verdadero fin del Imperio Romano de Occidente comenzó en el 535 después de Cristo y se completó en el 553 después de Cristo, cuando los godos fueron finalmente derrotados en la batalla de Mons Lactarius por el general romano oriental Narses. Pero solo en el 562 fueron derrotados los últimos bastiones francos y góticos en Italia, y el resto del Imperio Romano fue destruido. El Imperio Romano se destruyó en 535 después de Cristo, provocando 27 años de brutales guerras en la península. Las ciudades de Italia, que antes de las guerras góticas habían sido prósperas, ahora yacían en ruinas. La población quedó completamente empobrecida y reducida. El Imperio Romano de Occidente realmente había caído, y esta caída comenzó lentamente en 535. Realmente comenzó a acelerarse después de 546, y para 562 estaba completa. Así que Roma no cayó en 476, sino desde 535 hasta 562. Estos 27 años para mí vieron la verdadera caída de la ciudad de Roma en sí, y de lo que podríamos haber llamado un nuevo imperio romano de Occidente resurgente. Así, Justiniano, al querer restaurar el Imperio Romano de Occidente, de hecho lo había terminado. Otra de estas ironías de la historia.